Hola a todos, bienvenidos a Semilla de Fe, una semana más con una semilla que activará tu fe sobrenaturalmente. Y hoy quiero compartir con el tópico múltiplos de 5,000. Y vamos a usar el texto bíblico de Mateo 14, 15, 21. Cuando nuestro Señor Jesús estaba predicando a las multitudes y estaba con sus discípulos. Los discípulos le dijeron al maestro que ya era tarde, que era de noche y que enviara a las multitudes, ¿verdad? Para que ellos fueran por los lugares, por los campos y buscaran algo de comer. Y Jesús le contestó a ellos: no, denle ustedes de comer. Vamos a comprender esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo, cómo nos habla hoy nuestras vidas para aumentar nuestra fe sobrenaturalmente, para que tú creas, para que creas a la palabra del Señor y que puedas creer que si eres un discípulo de Jesucristo, lo que tú portas en tus manos. Dice la Escritura: y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasaba. Decirle a las multitudes para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió, y le dio los panes a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, dice, hasta saciarse, y recogieron, aún les sobró 12 cestas, 12 pedazos, 12 cestas llenas, dice la Escritura. Y los que comieron fueron 5,000 personas, más las mujeres, más los niños. Cuando yo leo esto, que comieron 5,000 personas, las mujeres y los niños, así que estamos hablando más las mujeres 10,000, más los niños, que en aquel tiempo las familias no tenían un hijo, ni dos, ni 3, sino mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a creer que aproximadamente ahí habían alrededor de unas 25 a 30,000 personas comieron, más de esas cantidades comieron, ¿verdad? Con los 5 panes y los 2 peces que tenían los discípulos. Y vamos a tratar de entender ¿qué nos quiere hablar el Espíritu Santo a través de esta semilla de fe? Primero vemos que las personas se encontraban en un lugar desértico. Todo lo que Dios multiplica y todo lo que Dios lo hace de la nada. Este lugar desértico representa un lugar que no tiene nada, Muchas veces las personas piensan que Dios, porque usted no tiene nada, Dios no puede multiplicar ese nada. La Escritura dice que la tierra estaba vacía, así que Dios de una tierra vacía creó todo lo que no había en ella, y lo que hoy podemos ver, y mejor todavía. O sea que Dios llenó lo vacío, lo que no tiene. Dios es experto llenándolo, y eso debes creerlo. No importa lo que hoy no puedes tener, Dios está listo, si tú crees, para manifestar sobrenaturalmente su provisión a tu vida. Dice la Escritura que los discípulos insistían en Jesús. Así como los discípulos de Jesús, viendo todo lo que Jesús hacía, también no podían comprender el poder sobrenatural de Dios. A nosotros también nos pasa, pero el Señor nos ayuda a través de su Espíritu a comprender lo sobrenatural. Entonces ellos le decían: maestro, envíalos para que ellos vayan a resolver su alimento. Y el maestro le dijo: no, ustedes denle de comer. Y los discípulos dijeron: bueno, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si solo tenemos 5 panes y 2 peces? 7 piezas solamente tenían en sus manos, para que ellos ni para ellos alcanzaba, ¿verdad?, para compartir esto con las multitudes. 7, que usted sabe que representa el número perfecto, el número divino, representa la divinidad que está con nosotros, ¿verdad? El Padre Celestial que está con nosotros. Vemos también que ellos solamente tenían 5 panes y 2 peces. Jesús le dijo: traedme lo que tienen, ponerlo en mis manos. Y vemos aquí cómo ellos llevan a Jesús lo que tenían en las manos de Jesús
Y Jesús hizo esto. Primero mandó a las personas a sentarse, dice, en las hierbas. Y esto es sinónimo de aquel Salmo 23, versículos 2 y 4, donde el salmista dice: en los lugares de delicados pastos nos hará descansar. Esto representa un lugar o una posición o una actitud de confianza en Dios, de que Él nos va a proveer y nos va a multiplicar toda semilla que nosotros poseemos. Aunque sea insignificante para usted esa semilla, Dios está listo para liberar su poder sobrenatural y multiplicar esa semilla que tenemos. Entonces Jesús los mandó sobre las hierbas a descansar, que representa a que tuvieran confianza en la provisión sobrenatural de Dios, porque todo lo que aconteció allí fue sobrenatural, fue lo de repente de Dios, de lo que Él cambia algo de la nada a lo mucho, de la nada a la abundancia, de la nada a la sobreabundancia, del nada a la multiplicación. Entonces Dios todo lo que toma lo multiplica, no lo suma ni lo resta, sino que lo multiplica. Y es muy importante que usted pueda decir esta palabra conmigo: todo lo que yo tengo, Dios lo va a multiplicar. Entonces Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo y partió, ¿verdad? Y partió el pan. ¿Esto qué representa? Representa la bendición de Dios que ya ha sido dada. Usted debe confiar que la bendición de Dios ya nos ha sido dada a nosotros. La Escritura dice que Dios ya nos bendijo, no es que nos va a bendecir, ya Él nos bendijo, ya nos dio la bendición, ¿verdad? En el momento que usted y yo decidimos creer en Jesucristo, inmediatamente hemos sido bendecidos, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Y esa bendición en los cielos tiene que ver con la multiplicación de todo. Entonces, dice que Jesús los bendijo y los partió y se los dio a los discípulos. Y esto es bien importante. Dice, no fueron las multitudes las que cargaban el pan, porque a veces nosotros queremos multiplicar lo que las multitudes cargan, pero dice la Escritura que quienes tenían el pan y los peces eran los discípulos de Jesucristo. Y preste mucha atención, porque esta palabra es para los discípulos de Jesucristo. Dice que los discípulos de Jesucristo pusieron lo que tenían en las manos de Jesús. Jesús lo bendijo y lo partió, que es el acto profético para multiplicar todo lo que nosotros ponemos en las manos de Jesús. Así que ya Dios lo bendijo, ya Dios bendijo todas nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando decidimos creer a Él y a su palabra. Y por eso esta palabra está dirigida a los discípulos de Jesucristo. Jesús, después que bendijo, no repartió los panes a las multitudes, sino que las volvió a poner en las manos de los discípulos. Diga conmigo: Jesús puso en mis manos la bendición. Toda bendición del cielo fue puesta en las manos de los discípulos. Por eso es la importancia de ser discípulo de Cristo y no ser uno más de las multitudes. Porque Jesús fue de los discípulos la semilla. Esa semilla la multiplicó y la bendijo y la volvió a poner a manos de los discípulos. Esa es la importancia de ser un servidor de Jesucristo, es la importancia de ser un discípulo de Cristo. Y dice la Escritura que los discípulos la repartieron a las multitudes. Y veo aquí cómo Jesús obra sus provisiones sobrenaturales, cómo Él obra, ¿verdad?, la multiplicación, siendo Él el canal principal del Padre y la puerta, el camino, la verdad y la vida, y poniéndola en manos de los discípulos, de los que creen en Él, para que a través de los discípulos de Jesús las multitudes sean bendecidas. Por eso, si tú eres un discípulo de Jesucristo, yo quiero decirte hoy que eres una figura muy importante dentro del reino de Dios. Jesucristo te va a usar como un canal, te usa como un canal de bendición a las multitudes.
no nada más a las personas, sino a las multitudes. Y si usted puede decir conmigo esta palabra, soy de bendición a las multitudes, no a unos cuantos, sino a las multitudes. Vamos a creer que vamos a ser de bendición o que somos de bendición para las multitudes. Lo que Jesús nos está diciendo, y le estaba diciendo a los discípulos, que no nos conformemos, con lo poco, que no nos conformemos con 5 panes y con 2 peces, que no nos conformemos con lo que hacemos, sino que aspiremos a las multitudes, porque ya Él nos bendijo para las multitudes. Y dice la Escritura que los discípulos lo repartieron a las multitudes. Todos comieron hasta saciarse. Usted sabe lo que es saciarse, es comer de más. Todos comieron hasta saciarse, recogieron lo que sobró de los pedazos y llenaron 12 canastas más, 12 cestas más de todo aquello. ¿Qué milagro sobrenatural de multiplicación? ¿Tú sabes lo que quiere decir el Señor con esta palabra a ti, que eres discípulo de Jesucristo? A mí, que soy discípulo de Jesucristo, que nunca se secará la fuente, que nunca se terminará la bendición, que nunca escaseará el pan, que nunca escaseará los panes, el alimento espiritual, y nunca escaseará quien reciba ese alimento espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesús a través de esta palabra. Nunca escaseará, siempre tendremos para darle a las multitudes. Siempre tendremos. Yo quiero que declares esto con tu boca. Siempre, si eres un discípulo de Cristo, siempre tendré para darle a las multitudes, y me quedará me quedará reserva para darle siempre a otras personas o a las mismas multitudes los siguientes días. Porque la rema del Señor, la palabra del Señor, que es lo que nosotros necesitamos para sustentarnos, nunca va a agotarse. Esa fuente nunca va a escasear. Ese alimento nunca escaseará. Escaseará el alimento en el mundo natural, pero en el mundo, el alimento espiritual no escaseará, porque el Señor ya nos bendijo, ¿verdad?, para llevar su palabra a las naciones. Y dice que los que comieron fueron 5,000, más las mujeres, más los hombres. Múltiples de 5,000. Diga conmigo, múltiplos de 5,000. ¿Por qué le puse este tópico, múltiplos de 5,000? Porque el mínimo que menciona la palabra que alimentó Jesucristo fue 5,000. El mínimo que dice fue 5,000. Lo mínimo es 5,000 en el reino de los cielos. Y estamos creyendo por esa palabra que el Señor nos alimentó, nos dio la capacidad de alimentar. Esos 12 discípulos tuvieron la capacidad de alimentar mínimo 5,000. Así que todo lo que el Señor nos da, comienza a mirarlo, que se va a multiplicar a 5,000. Se va a multiplicar en múltiplos de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Todo lo que tú tengas, todo lo que poseamos, todo lo que está puesto en nuestras manos, que es la voluntad de Dios, está destinado a multiplicarse en múltiplos de 5,000. Así que en esta hora yo desato la unción del múltiplo de 5,000. Todo se tiene que multiplicar a 5,000. Estoy creyendo esta palabra, estoy creyendo por 5,000 almas, estoy creyendo por 5,000 de todo, en todo lo que se nombra. Estoy creyendo por múltiplos de 5,000 como mínimo, porque eso fue lo que el Señor le mostró a los discípulos, que es la unción del reino de Dios que se mueve sobre nosotros. Si tú todavía no eres un discípulo de Cristo, yo te invito a que corras a formarte como un discípulo de Cristo, para que la unción de los 5,000, la unción del múltiplo de 5,000 almas, 5,000 personas, mire, que lo que predicamos alcance más de 5,000 personas. Ya lo estamos viendo, porque el reino de los cielos es como la levadura. ¿Recuerda esa enseñanza de Jesucristo? Es como la levadura, que usted pone un poquito de levadura y ella fermenta toda la masa. Así que el reino de los cielos está destinado a fermentar todo lo que toca, alcanzar, a
multiplicar, a hacer crecer, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó y eso es lo que estamos creyendo. Así que recibe esta palabra ahora y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, yo lo veo con mi pensamiento, yo lo veo con la imaginación en el ámbito espiritual y lo confieso con mi boca, que todo lo que Dios me ha dado, porque ya ha sido bendecido conforme a su voluntad, se va a multiplicar en múltiplos de 5,000 al empresario, los negocios, los clientes, la iglesia, las cuentas bancarias, ¿por qué no? Las cuentas bancarias, todo lo que tú posees, aún las tierras, las casas, van a ser valorizadas en múltiplos de 5,000 si tú crees y recibes esta palabra. No importa que lo que tengas hoy sea pequeñito, hay una palabra que ha sido desatada en esta hora, que se va a multiplicar en múltiplos de 5,000, y yo escucharé el testimonio de lo que hoy hemos creído y declarado en el nombre de Jesucristo. Amén.